Dadas las rectas R1 y R2 de ecuaciones, R1 y igual a x más 1 y R2 de ecuación y igual a menos x más 5. ¿Qué queremos en este ejercicio? Queremos determinar la posición de estas dos rectas en el plano. Vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo dos rectas en el plano, ¿qué podría ocurrir? Las rectas podrían, primeramente, no cortarse, o sea, no intersectarse. O sea, podrían ser paralelas. O sea, podría ocurrir que R1 sea paralela a R2. Pero también podría ocurrir lo siguiente. En el caso que no sean paralelas, ellas podrían intersectarse o cruzarse o cortarse en un punto. O sea, podrían intersectarse. Y en el caso que se intersecten, habría un punto de contacto entre las dos rectas. Sería interesante hallar el punto de contacto entre esas dos rectas en el caso que no fueran paralelas. Y en el caso que se corten en un punto, podríamos determinar el ángulo de inclinación de esas dos rectas al cortarse. Y dentro de ellas, el caso particular de mucho interés es si las rectas se cortan perpendicularmente formando un ángulo de 90 grados. O sea, puede ser que las rectas se corten en un punto, módulo P, x sub 0, y sub 0, y además podría ocurrir que al cortarse sean perpendiculares. Si son perpendiculares es porque entonces el ángulo precisamente que forman esas dos rectas es un ángulo recto y es un ángulo de 90 grados. Y vamos entonces a analizar estas posibilidades con estas rectas para aprovechar el ejercicio al máximo de su capacidad. Comenzamos. ¿Cómo determinamos si dos rectas son paralelas? Si dos rectas son paralelas, entonces esto implica que la pendiente de la primera recta tiene que ser igual a la pendiente de la segunda recta. Esta es la condición para que dos rectas sean paralelas. Para que dos rectas, repito, sean paralelas, debe cumplir que sus pendientes sean iguales. Y para que dos rectas sean perpendiculares, o sea, en este caso formando ángulos de 90 grados, esto equivale a decir que la pendiente de la primera recta debe ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la segunda recta. Esto lo decimos en otras palabras. Decimos paralelas, pendientes iguales. Perpendiculares, ¿cómo decimos esta expresión? Bueno, muy sencillo. Cuando son perpendiculares decimos que la pendiente de una recta es el opuesto, signo contrario. Y invierto la segunda, digo, la pendiente de una recta es el opuesto del recíproco. O sea, contrario el valor que tiene. Si es, digamos, 2/3, la sería menos 3 sobre 2. O sea, signo cambiado e invierto el valor. Si fuera, por ejemplo, pendiente 4, la sería menos, y como 4 sobre 1, invierto y me daría menos 1/4. Esto lo veremos en la práctica, pero bueno, le quise poner el ejemplo. Repetimos, para que sean paralelas, las pendientes deben ser iguales. Si se cortan en un punto, pero pueden cortarse perpendicularmente. Si se cortan perpendicularmente es porque las pendientes, una es el recíproco del opuesto a la otra, y entonces si son perpendiculares, eso implica que el ángulo entre las dos rectas es un ángulo recto de 90 grados. Vamos entonces a analizar ya el ejercicio. Esta ecuación está escrita en la forma y igual a mx más b, llamada forma explícita, donde tengo despejada la variable y el coeficiente de la variable x precisamente es la pendiente. Por lo tanto, en la recta R1 yo tendría que su pendiente va a ser el coeficiente de la variable x, que es 1, y en la recta 2, la pendiente de la recta 2, el coeficiente de la variable x, que sería menos 1. ¿Y qué completo?
¿Son iguales? No son iguales. 1 no es igual a menos 1. Por lo tanto, ya puedo decir que las dos rectas no son paralelas. Por lo tanto, si no son paralelas porque no son iguales sus pendientes, entonces se van a cortar en un punto. Y puede ser que sean perpendiculares. ¿Qué deben cumplir? Que la pendiente de la primera sea el opuesto del recíproco de la segunda. Yo digo, la pendiente número 1 es igual al recíproco de la pendiente número 2. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién sería M1? Sería 1 igual a menos 1 sobre la pendiente 2, que sería menos 1. ¿Y qué nos quedaría? 1 igual. Menos entre menos me daría más. Y 1 entre 1 me daría 1. Por lo tanto, se cumple que la pendiente de la recta R1 da igual que el opuesto del recíproco de la recta 2. Por lo tanto, puedo afirmar que R1 es perpendicular con R2. Por lo tanto, el ángulo entre R1 y R2 va a ser igual a 90 grados. Y como se cortan, porque son perpendiculares, entonces existe un punto de contacto, que sería un punto P. ¿Cómo hallamos el punto de contacto? Bueno, para hallar el punto de contacto de estas dos rectas, necesito las ecuaciones de las rectas. En este caso las tengo. La ecuación número 1, que es la recta número 1, está de la forma y igual a x más 1. Y la recta 2 tiene ecuación y igual a menos x más 5. Y lo que hago es formar un sistema con las dos ecuaciones. Resuelvo el sistema de estas dos ecuaciones lineales con dos variables y calculo los valores de la x y la y, que serían precisamente x sub 0 y y sub 0 para hallar las coordenadas del punto P. Muy sencillo en este caso, no necesito hacer ninguna transformación en esta ecuación, ya que los coeficientes de la variable x tienen signos contrarios. Sencillamente vamos a sumar las dos ecuaciones miembro a miembro. Y más y me daría 2y igual x y menos x se van a anular porque daría 0 y 1 más 5 me daría 6. Obtengo 2y igual 6. Repito, las x tienen coeficiente negativo con el mismo valor, se anulan. Digamos, si no fueran iguales y aquí hubiera un 2, entonces esta, recuerden, la multiplico por 2 para que me quede menos 2 y 2 y poder cancelarla. Recuerden este proceso. Este caso es muy sencillo. Despejamos y igual 6, el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo y obtengo y igual a 3. Esta sería mi y sub 0. Y como tengo el valor de la y, sencillamente sustituyo este valor y igual a 3 en cualquiera de las dos. Por ejemplo, en la recta número 1, y igual a x más 1. Me quedaría, el y es 0, es 3, y sub 0 es 3, igual a x más 1. Paso el 1 que está sumando, restando a la izquierda, me daría x igual a 2. Ese sería mi x sub 0. Por lo tanto, hemos hallado el punto de contacto. Y puedo responder, las rectas R1 y R2 se cortan en el punto P de coordenadas x sub 0 y y sub 0. 2, punto y coma y, que sería 3. Y precisamente hemos hallado entonces lo que queríamos, hallar la posición de la recta. R1 y R2 nos dio como una pendiente era el recíproco de la otra, eran perpendiculares, por lo tanto se cortaban formando ángulos de 90 grados, y al cortarse buscamos resolver el sistema de las dos ecuaciones el punto de contacto entre las dos rectas.